La contrapropuesta es que lo dejen trabajar, que digamos en 2 días más no podemos circular, es una estupidez. Queremos que lo dejen circular 3 meses más y ver que en 3 meses hagan un galpón y a ver que ellos acopien la basura, digamos, todos los recorridos de algunos cartoneros que hacen el recorrido de los habituales y que eso lo lleven a la planta que quieren hacer. Y si vamos a hacer una prueba piloto y si funciona, vamos a decir bienvenido sea. Si no funciona, lo vamos a tener de vuelta acá en los carros, lo vamos a tener de vuelta al centro. ¿Quién se haría cargo entonces de recolectar todos esos residuos de los comercios? Supuestamente todavía no tenemos ni una reunión con el municipio, no llegamos a un arreglo nada. ¿Ustedes qué proponen? ¿Que lo haga quién? Los cartoneros, que ponga el que municipio pongan los camiones. la herramienta adecuada para andar en las calles, y nosotros salgamos a hacer la recolección. Ustedes mismos, que no sea otra persona sino ustedes mismos. Claro, porque nosotros ya conocemos a la gente de la ciudad. Nosotros La gente los conoce a todos. A todos nosotros ya nos conocen. Entonces nosotros queremos poner nuestra mano de obra, como lo estamos haciendo hoy, porque nosotros no somos ninguno incapacitados, ninguno inútil. Entonces queremos salir a trabajar y ganarnos el pan. Nosotros queremos salir a trabajar. ¿Y todo eso que se recolecta, llevarlo a un galpón o no llevarlo a un galpón? Y yo lo llevaré a un galpón, para juntarlo entre todos. ¿Al galpón que propone la municipalidad, por ejemplo? Sí, pero que sea de los otros, que lo manejemos nosotros, no la municipalidad. Sí. Nosotros ya tenemos una forma de laburar, no lo pueden cambiar la forma de laburar, no lo pueden venir a mandar ellos a los otros. Yo me laburé siempre solo, nunca tuve un patrón. Y no me puede venir un día para el otro uno a mandarme, a obligarme a hacer lo que ellos quieren. Yo siempre laburé solo. El tema es que si se hace una cooperativa o el proyecto que se haga, tiene que ser manejado por cartoneros y para los cartoneros. A lo sumo, no sé, poner a algún ayudante del Estado, digamos, para que le dé alguna mano en la administración eso, pero tiene que ser manejado por los cartoneros, porque es para los cartoneros. Es eso, más que nada. Y que no sea negocio para la comuna, porque la basura hoy por hoy es negociable, es un negocio gordo. Que la gente se concientice que la basura ya pasó a ser un negocio. Porque antes la basura cuando valía 2 pesos no la reclamaba nadie. Ahora que los reciclados ahora valen, ahora la quieren todo.